Bien, el siguiente tema que vamos a ver son las funciones de fechas. Entonces vamos a buscar una tabla que tenga fechas. Aquí tenemos eh, varias funciones de fecha, varias columnas de fechas, perdón. Tenemos la fecha en que ocurrió la renta y la fecha en que se devolvió o en la fecha en que finalizó la renta. Entonces, una fecha es un tipo de dato que está compuesto por varios elementos. En una fecha nosotros sabemos que hay un año, un mes, un día, una hora, un minuto, un segundo, y hay una serie de elementos que aunque visiblemente no se pueden apreciar, también forman parte de la fecha, como por ejemplo ser el, el, el trimestre, el cuatrimestre, el semestre al que pertenece una fecha, qué día de la semana es, qué día, qué número de semana dentro del año. Todas esas son características que están presentes dentro de una fecha. Ahora bien, hay funciones que me permiten descomponer esas fechas. Por ejemplo, si yo veo rental y por alguna razón a mí no me interesa presentar toda la fecha, yo puedo utilizar las funciones de segmentación de fechas, que son, por ejemplo, year, rental date. Y year lo que hará es crear una columna, ¿sí?, con un valor entero correspondiente al año de la fecha. Entonces veamos aquí, todos los años con 2005, pues por lo tanto ahí todas las columnas, la columna en todas sus filas tendrá 2005. Pero también existe, así como hay year, también hay month, ¿sí?, y obviamente eso me va a devolver una columna con el número de mes. Y así también hay uno que es day. Y así hay una función para cada uno de los segmentos. El day vemos que sí cambia. En este caso este es el 24. Este es el 25. ¿Okay? Ahora, puede ser que también nosotros necesitemos saber cuánto es el tiempo transcurrido entre dos fechas. Bueno, entonces eso lo podemos hacer con la función daydiff. Okay, daydiff entre rental date y return date me va a devolver la cantidad de días que han transcurrido entre esas dos fechas. Ok, como puse primero la fecha mayor, pues me la da en negativo, ¿verdad? Entonces la fecha mayor es return date y la fecha menor es rental date, o la fecha que ocurrió primero. ¿Okay? Ahí tenemos, ahí me dice que pasaron 2 días entre el 24 de mayo del 2005 y el 26 de mayo, y estamos claros, ¿verdad? Ahí está. Si nosotros queremos saber cuál es la fecha actual, pues yo puedo utilizar la función now. ¿Sí? La función now lo que me devuelve es una columna que contenga la fecha y hora del servidor. ¿Verdad? En este caso la fecha y hora son las 9:12 p.m., ¿verdad? Por eso es 21. ¿Okay? Si quiero saber, por ejemplo, cuánto ha transcurrido entre la fecha de la devolución y la fecha en que se rentó, pues entonces, ¿okay?, y me dicen que han pasado 5.800
83 días. Bueno, si yo quiero representarlo en forma de años, pues lo divido entre 365. ¿Sí? Ya me dice que han pasado 16 años, 16.11 años, ¿verdad? Ok, sé que ahí tenemos nosotros la manera de cómo hacer esos cálculos. Bien, ahora, yo puedo decir, bueno, si suponiendo que todos los videos, esta es una tienda de videos, ¿verdad? Tenían 3 días. Entonces yo puedo calcular a partir de la fecha de que fue rentado, yo puedo calcular cuál es la fecha en que debería haber sido devuelto. Entonces yo puedo decir they add, ¿sí? Y le digo que a la fecha de la renta le quiero interval 3 días. Entonces, aquí estamos calculando, mire que si esa película fue rentada o alquilada el 24 y estamos asumiendo que todas las películas tienen una fecha o una cantidad de 3 días para ser devuelta, entonces esta debió haber sido devuelta el día 27. Entonces, vamos a ver si se volvió el 26, quiere decir que estaba dentro del día. Ahora aquí ya mira que habría un problema, porque esta película, como fue rentada el 24 y son 3 días de permiso, entonces debió ser devuelta el 27 y se devolvió hasta el 28, ¿verdad? Entonces en ese caso habría que calcular una mora, por así decirlo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos calcular una fecha a partir de una fecha inicial incrementada en una cantidad de tiempo y en una unidad de medida, porque yo puedo decir, no, pueden ser 3 meses. Entonces lo que tendría que cambiar aquí es, en lugar de day, months. Y vemos entonces que aquí me dice que si la fecha fue, si la película fue alquilada el 24 de mayo y le dimos 3 meses de permiso, pues me la tiene que devolver el 24 de agosto, ¿verdad? Entonces, y si queremos saber cuáles son las unidades de tiempo que podemos utilizar, pues las unidades de tiempo son todas esas, ¿verdad? Estas son las unidades de tiempo, las constantes que representan las unidades de tiempo: microsegundos, segundos, minutos, días, horas, semanas, mes, el cual sería el trimestre, el año. Entonces nosotros determinamos cuál es la unidad en que nosotros nos interesa hacer el incremento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué hay horas o minutos? Bueno, imagínense que estamos haciendo un sistema de planilla y a la hora de entrada le queremos sumar la cantidad de tiempo que representa la jornada laboral. Entonces, con eso nosotros proyectamos cuál debería ser su hora de salida y eso lo podemos comparar contra la verdadera hora de salida para saber si se fue antes, si fue después. Si se fue antes, por probablemente esa persona sea acreedora a una sanción. Si se fue después, probablemente eh, sea premiada con una bonificación, ¿verdad? O lo que llamamos una hora extra. Bien, eso sería, existen otra cantidad de funciones de fecha, pero nos vamos a quedar con esas como las más comúnmente utilizadas. Y vamos a empezar a ver la sintaxis extendida. La sintaxis extendida es cuando nosotros utilizamos cláusulas que son opcionales, pero que nos ayudan a darle otra funcionalidad
a sentencia. Por ejemplo, imaginémonos, ya vimos que para seleccionar qué columnas deseamos recuperar, lo único que tenemos que hacer es cambiar asterisco por el nombre explícito de cada una de las columnas. Pero ¿qué pasa si lo que yo deseo es filtrar o determinar cuáles son aquellas filas que deseo recuperar en base a cierta condición? Bueno, para ello vamos a utilizar la cláusula where. La cláusula where me permite establecer una condición simple o compuesta que debe ser cumplida por los registros para poder ser recuperados. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero saber solo las rentas que fueron hechas por el empleado número 2. Bueno, entonces el empleado número 2 es, la columna se llama Staff ID. Entonces colocamos aquí where Staff ID igual a 2. Entonces ahora ya la sentencia no me va a recuperar todas las filas, sino que solo las filas que cumplan con esta condición. ¿Okay? Ya podemos ver que, en efecto, todas las filas recuperadas deben cumplir con esa condición. Y puede ser una condición compuesta, o sea que no está formada por una única condición, sino que está formada por dos condiciones relacionadas a través de un operador lógico, ¿verdad? Los operadores lógicos and, or, not, ya los debemos de conocer de otros lenguajes, ¿verdad? Un and, lo que me indica es que las dos condiciones deben de ser verdaderas para que la condición total sea verdadera, ¿verdad? Entonces digamos que en este caso yo quiero que el customer sea un customer en específico, digamos el customer 333. Bueno, en customer ID igual a 333. Entonces, como es un AND, con un registro debe cumplir ambas condiciones. Digamos, este registro sí podría aparecer porque cumple la que del staff 2 y también cumple la del customer ID. Pero este registro no nos debería de aparecer cuando lo ejecutemos, porque sí se cumple la del staff, pero no se cumple la del 333. Entonces vamos a comprobar. Okay, y vemos que en efecto, ¿verdad? Solo me muestra aquellos registros en donde se cumplen ambas condiciones. Y nosotros podemos colocar tantas condiciones como sea lo que necesitemos en ese momento. Ahora bien, también puede ser un OR, ¿verdad? Vamos a buscar una tabla que tenga menos registros para que sea más identificable. Vamos a analizar la tabla categoría. Fíjese bien. En la tabla categoría yo puedo decir select asterisco from categoría. Y digamos que solo me interesan este grupo de categorías. Entonces yo puedo decir where category ID mayor o igual que 3 en category ID menor o igual que 7. Entonces, solo esas deberían de aparecer en efecto. Ahora, a esto se le llama un rango continuo. Un rango continuo es una lista de valores que tienen un principio, tienen fin y que incluyen a todos los elementos que están dentro de ese principio y ese fin. Eso es un rango continuo. Entonces, para trabajar con rangos continuos, el SQL tiene un operador especial, que es el operador between. ¿Okay? Y puedo decir, y vamos a ver que el resultado será exactamente el mismo, solo no es, el between no es una mejor forma de escribir, simplemente es otra manera, ¿verdad? Que puedo decir 3 en 7. Yo le estoy diciendo que, perdón, y la columna, ¿verdad? El resultado veremos que es exactamente el mismo. Solo es otra manera de poderlo escribir. ¿Okay?
el resultado es exactamente el mismo, ¿verdad? Entonces, este between es exactamente lo mismo que la columna mayor o igual que un valor y la misma columna menor o igual que otro valor. Otro operador que podemos utilizar es el not, ¿verdad? El not lo que hace es negar a un operador o a una condición. En este caso, not between. ¿Qué es lo que me va a mostrar? Bueno, lo que me va a mostrar es todos las categorías que no están en esa lista. Miren, los números del 3 al 7 no aparecen. ¿Okay? Ahora, ¿y qué pasa si nosotros queremos la categoría 1 y la 4 y la 8 y la 10? Eso no podría ser considerado un rango continuo, ¿verdad? Porque entre el 1 y el 10 solo estamos seleccionando ciertos valores. Entonces, lo que tenemos, no podemos hacerlo con un AND, porque tendría uno que cumplir con todas las condiciones y no es posible, ¿verdad? Entonces tendría que ser esto con un OR. Yo puedo decir categoría es igual a 1, OR category ID igual a 4, OR category ID igual a 8, OR category ID igual a 10. Entonces, eso me va a mostrar esas 4 filas en específico. Esto, como mencionamos, esto no es un rango continuo, esto es una lista de los posibles valores de una columna, ¿verdad? Entonces, cuando queremos evaluar una columna con algunos de sus posibles valores, entonces el SQL también ya tiene un operador, ¿verdad? Que es el operador IN, yo puedo decir. Y el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿verdad? Solo es, al igual que el between, otra forma de escribirlo. In 1, 4, 8, 10. Aquí lo que le estoy diciendo es que me interesa recuperar aquellas filas en donde el valor de la categoría sea uno de estos 4 posibles valores. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Vemos que nos funciona y nos devuelve esos valores, ¿verdad? Eso. Y en condicional, vamos a ver cuando queremos trabajar con cadenas de caracteres. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, quiero mostrar todos todas las categorías que comienzan con la letra C? Entonces yo puedo decir where name, pero como no me voy a referir a todo el nombre, sino solo a la primera letra, entonces yo puedo decir donde la primera letra sea igual a C. Aquí vemos. MySQL por omisión viene configurado como case insensitive. Esto quiere decir que no hace diferencias entre mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Entonces, hay algunos motores de base de datos que vienen como, por ejemplo, Oracle, como por ejemplo DB2, que sí por omisión vienen configurados como case sensitive, o por lo menos los que cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claro, cuando los motores de datos están configurados de tipo case sensitive, entonces cuando vamos a hacer una condición, siempre es importante utilizar el upper y el lower, ¿verdad? Para asegurarnos de que lo que estamos comparando coincida con lo que nosotros andamos buscando. Pero en este caso no. Eh, entonces, ahora bien, ya podemos ver nosotros que funciona el left, ¿verdad? Pero hay un operador para trabajar con cadenas que es mucho más dinámico, que es el operador like. Nosotros podemos decir
where name, like, y utilizamos el comodín signo porcentaje, ¿verdad? Que esto sirve para decirle que queremos todos los que comienzan con. Entonces me va a pasar todos los que comienzan con C, o por ejemplo si yo quiero todos los que comienzan con D, ahí está. Si lo que quiero es todos los que terminan con A, digamos, entonces coloco el porcentaje al principio y no al final, ¿verdad? Entonces ahí me dice que solo hay una que comienza con A. ¿Sí? Ahora, y si yo coloco al principio y al final, ese, ahí es donde más importancia tiene el like, ¿verdad? Porque digamos, por ejemplo, nosotros sabemos que esta A está al principio y que esta está en la posición número 3, pero digamos aquí en este caso, miren, está en la posición antepenúltima, entonces digamos con un substring no podríamos nosotros porque no siempre se encuentran en la misma posición, ¿verdad? Entonces el like busca, y no necesariamente, sin importar en dónde se encuentra, y no necesariamente tiene que ser una letra, pueden ser palabras. Vamos a cambiar de tablas para una que tenga más, ahora que tenga más registro. Vamos a ver, digamos, film, película. Digamos que, fíjese, vea todo el texto que hay. Digamos que queremos buscar una palabra en específico. Digamos que queremos buscar, ¿qué puede ser? Saga, vamos a ver. Entonces, digamos que queremos buscar where description like saga. O sea, todas las películas que en la descripción contienen la palabra saga, sin importar hasta el principio, al final, en medio. Aquí tenemos esta. O algo, digamos, más específico. Vamos a buscar todas las palabras que tienen, todas las que tienen database. ¿Eh? Vamos a ver cuántas películas hay que digan database en esa base de datos. Hay bastantes, ¿verdad? Y así puede ser con cualquiera. Vamos a buscar una palabra que no sea tan común. Vamos a buscar. No, feminista no. Vamos a ver. Womanizer, ni siquiera sé qué es eso. Vamos a buscar. Vamos a ver. Vamos a buscar la palabra reflection. A ver cuántas tienen esa palabra. Bueno, pero ahí está. Vamos a buscar. Creo que aquí hay crocodile. No creo que hayan tantas que tengan la palabra crocodile. Vamos a ver cuántas de esas películas hablan de cocodrilos. Bueno, parece que todavía hay bastante, ¿verdad? Bueno, pero si lo vemos, todas deberían de tener, aquí está, mire, crocodile. Probablemente yo busque monkey. ¿Cuántas películas son? Hay que ver cuántas películas son.
1000 películas son, ¿verdad? No, bueno, son más, porque aquí le estoy diciendo que quiero tener solo 1000, digamos. Vamos a ver cuántas son. Porque es me parece que sí solo Nelson, pero aún así. Vamos a ver, buscar una palabra rara, a ver que no quiero que me aparezcan tantos, quiero. Vamos a ver. Bueno, hay un montón de películas que tienen esa característica. Pero lo que estamos viendo es que, sin importar cuántas sean, siempre vemos que se cumple con esas características. Eso es el, el operador, el operador like, ¿verdad? Ahora, aprovechando que quise contar, hay funciones que me sirven para realizar eso, ¿sí? Así se llaman funciones agregadas, ¿sí? Yo puedo decir count, asterisco, ¿sí? Vamos a ver cuántas películas hay que tienen esa característica. Ahí me dice, ¿eh? Hay 48 filas. ¿Y cuántas son las películas totales? 1000 películas, ¿no? Entonces, la función count se utiliza para saber la cantidad de filas, la función count, es una función agregada. También hay funciones que sirven para hacer otro tipo de cálculos, ¿verdad? Vamos a cambiar, vamos a ir a select, asterisco, from rental. Okay. Yo puedo sumar, por ejemplo, cuál es el valor máximo almacenado en una columna, digamos, yo puedo querer saber cuál es el valor mínimo, perdón, el valor máximo almacenado en inventory ID. Vamos a ver. ¿Cómo lo hago? Bueno, eso lo hago con max. Okay. Y él me va a decir que el valor máximo almacenado en esa columna es 4591. 4581. Puedo sumarlo si yo así lo quiero, ¿verdad? Bueno, puedo decir sum. Y lo que me va a hacer es sumarme todos los valores que hay en esa columna. Ahí, miren. ¿Cuánto sería? 36.770.332. Puedo sacar el promedio si yo así lo quiero. ¿Eh? Ahora, el valor máximo no solo funciona sobre valores numéricos, ¿verdad? Yo puedo decir, puedo querer saber cuál es la última fecha en la que se almacenó, en la que se rentó algo. Entonces yo puedo decir max de rental date. Entonces lo que me va a decir es, si nosotros ordenáramos la información por fecha de renta, ¿cuál sería la que quedaría en último lugar? Entonces ahí me dice que mira, es el 14 de febrero del 2016 a las 3:16. De igual forma puedo saber cuál es el valor mínimo almacenado en una columna. ¿Okay? El valor máximo es, si nosotros ordenáramos los valores en esa fila, ¿cuál quedaría en último lugar? Sin importar si es un número, si es una letra, si es una fecha. Yo puedo sacar el max de un nombre. ¿Sí? Select max the first name from actor. Entonces me va a decir,
de todos los nombres que hay en esa columna, si los ordenáramos alfabéticamente, ¿cuál sería el primero de todos ellos? Bueno, en este caso, ¿cuál sería el último, verdad? Porque dice Max. Entonces, obviamente tiene que ser una palabra que comience con Z. Y el min sería lo contrario, ¿verdad? ¿Cuál sería el primero que aparecería si yo los ordenara alfabéticamente? Eso significa el min. Y me dice que es Adam, ¿verdad? Entonces, eh, con eso concluiríamos esta segunda clase de la sentencia o del comando select, ¿verdad? Ya entonces, ¿qué aprendimos ahorita? Aprendimos fechas perdón, funciones para fecha, aprendimos el condicional mediante la cláusula where, condiciones simples, condiciones compuestas, como que pueden llevar un and, o pueden llevar un or, o pueden llevar un not. Aprendimos que aparte de los operadores relacionales que hemos aprendido, el mayor, el igual, el mayor o igual, eh, también tenemos algunos operadores propios del SQL, como el between, como el like o como el in. Y que por último aprendimos las funciones que sirven para totalizar, ¿verdad? El max, el sum, el ABG, el min, y esas sirven para realizar cálculos de totales o mostrar una columna que tenga un valor. Esa le va a devolver una única fila, ¿verdad? Bien, con eso terminaríamos esta segunda clase.